Hace unos días me vi Deadpool 3, el retorno de Lucio Garras, y me lo pasé bien con la película. Fue divertida, no era nada asombroso, tenía su serie de fallos tirándola para abajo, pero pasé un buen rato de todas formas. Acabé con Bye 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 pegado en mi cabeza y más tarde, después de cenar hamburguesa, decidí meterme en el internet para ver la opinión de la gente sobre la película, por curiosidad. Y si has estado en internet este último mes, ya sabrás que la gente ha quedado encantada con Deadpool 3, hasta diría que un poco demasiado. Todo el mundo hablando sobre lo muy buena que era, casi nadie señalando sus fallos, y ya se ha convertido en la película para edades más 18 más taquillera de la historia. Jesús. A ver, seguramente el público está así por el hype y en unos meses se pasará. Y con toda sinceridad, si hay gente que ve la película como una obra maestra, bien por ellos. Yo mismo tuve un buen rato viéndola. No es una película sobre la que me moleste que la gente se obsesione. Pero hubo un post que vi, no recuerdo exactamente dónde, que decía algo como: Deadpool se ha convertido en la mejor trilogía de superhéroes del cine. Y ahí es donde me vi obligado a discrepar. Porque, ¿cómo puedes decir eso cuando Guardianes de la Galaxia está ahí al lado? Cuanto más me paraba a pensar en el tema, más me daba cuenta de que, joder, Guardianes de la Galaxia realmente sí que fue una pedazo de trilogía. Y así, poco a poco, llegué a una gran revelación. Ya habéis leído el título del vídeo, ya sabéis cuál es mi opinión, tan solo habéis entrado para escuchar mis argumentos, o para dejarme un dislike sin escucharme, porque ¿cómo me atrevo a pensar semejante cosa? Así que voy a dejarme de introducciones y voy a explicar de una vez por todas por qué Guardianes de la Galaxia es la mejor trilogía de superhéroes con diferencia. Para explicar lo buena que es la trilogía de Guardianes de la Galaxia, paradójicamente primero tenemos que hablar sobre otras películas de superhéroes, porque la victoria de uno es tan grande como lo son sus contrincantes, y afortunadamente hay muy buenos contrincantes para el título. Pero si de todas formas queréis saltaros esta sección del vídeo ya que es un poco grande, hablo de Guardianes de la Galaxia en este minuto que muestro en pantalla. Sentiros libres de adelantar el vídeo. A los que se quedan, continuemos. Obviamente no voy a mencionar todas las sagas de superhéroes del mundo, obviaré las que no tienen ninguna posibilidad, como las películas de Ant-Man, por ejemplo. Puede que sea un fan enorme de Ant-Man, pero incluso yo no soy tan iluso. Tan solo me limitaré a mencionar una lista de sagas que estoy seguro de que la gente me sacará en los comentarios, empezando, como no, por la ya mencionada trilogía de... Las tres películas de Deadpool son bastante sólidas. La mejor es de lejos la primera, la segunda está bastante bien y luego la tercera floja en mi opinión, pero sigue estando buena. Las tres películas son muy divertidas y buenas en solitario. Sin embargo, no creo que sean la mejor trilogía de superhéroes porque no funcionan tan bien cuando se juntan en una sola historia. Cada una está demasiado desconectada de las otras dos. El núcleo de la primera de todas constaba en la relación de Deadpool con esta tipa. Es una historia sobre amor con muchos elementos de superhéroes alrededor, pero con la relación de estos dos como base emocional. Lo más importante de la película es este romance. No funcionaría si este no estuviera. Y entonces llegó la segunda película y lo primero que hicieron fue matar al interés romántico. A ver, luego al finalísimo de la película de Deadpool, usan una máquina del tiempo para salvarle la vida, así que tampoco es que todo ese romance que había construido la primera película haya sido para nada, pero a la vez no puedo evitar sentirme frustrado porque algo tan vital de la primera parte haya sido temporalmente omitido solo porque los escritores no supieran qué hacer con este personaje y quisieran que el largometraje se centrase en este niño que no habíamos visto nunca antes. Y no voy a sentirme mejor solo porque hagan un chiste rompiendo la cuarta pared al respecto. Pero bueno, al menos los nuevos personajes no son malos. Me gusta Cable o Yukio, personaje con el que Deadpool se lleva inexplicablemente bien, son graciosos. De hecho, todos los personajes secundarios de esta saga me gustan mucho. Son divertidos y le añaden mucho sabor a la película. Y entonces llega la tercera entrega. Ninguno de los personajes secundarios de la película anterior aparece en más de 2 escenas, excepto Peter, por alguna razón. De hecho, hay algunos que ni siquiera aparecen, como el niño que fue tan importante en la segunda película. Eso es lo que, en mi opinión, le falta a la trilogía de Deadpool para que sea excepcional. Que las tres películas funcionasen bien en equipo, no solo por separado. ¿Qué es esto? Es un meme de Vaporeons, Batman. No lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Por qué un Vaporeon sería la mamá de un niño? No tiene sentido. No, sí lo tiene. ¿Sabías que en términos de reproducción de humanos masculinos y Pokémon femeninos... Vamos a dejarnos de tontadas y pasemos directamente a la trilogía sobre la que más estaréis esperando que hable. La saga de Batman de Christopher Nolan. A menudo vista como la mejor saga de superhéroes del universo. ¿Qué tengo que decir frente a esto? Pues que creo que toda la gente que afirma cosas de este estilo solo tiene a The Dark Knight en mente cuando lo piensa. Sabéis que hay otras 2 películas más en la trilogía, ¿verdad? Batman Begins es la primera de la saga y está bastante bien. Fue una reinterpretación del personaje de Batman atrevida en su momento y la propia película hace muy buen trabajo mostrándonos el inicio de este personaje. Me gusta que le dediquen tanto tiempo a su entrenamiento en este templo ninja random. Creo que Joffrey de Juego de Tronos aparece por ahí y no pude tomarme en serio ninguna escena en la que Christian Bale saliera en traje porque me recuerda constantemente a American Psycho. Fue una buena película. Nada asombroso, pero estaba bien. Y entonces llegó su siguiente parte y...
Sí, El Caballero Oscuro es una pedazo de obra maestra. Todo el mundo y su madre lo sabe. Y lo admitiré, en solitario esta película derrota a cada una de las 3 de Guardianes de la Galaxia y probablemente a todas las películas de superhéroes. Aunque tampoco sabría decir con seguridad, tendría que compararlas todas antes de afirmar nada. Y en cierta forma, que esta película haya salido así perjudica a las otras dos porque les roba absolutamente todo el protagonismo. Es verdad que hay una tercera. The Dark Knight Rises. Sí, esa es una película que definitivamente existe. En fin, ¿por dónde iba? El Caballero Oscuro es un pedazo de peliculón hasta el punto donde suelen pasar dos cosas. Uno, la gente trata la trilogía como si las 3 películas fueran esa, o dos, simplemente ignoran la existencia de las otras dos. Pero a pesar de esta gran variación de calidad, la trilogía sigue estando bien de todas formas, y es un muy buen contendiente para ganarse el título a la mejor trilogía de superhéroes. Es el Capitán América. Capitán América nunca es la primera trilogía que se le viene a uno a la cabeza cuando habla sobre nada en particular. La gente en general tiende a mirarlas como unas películas más del universo Marvel, pero no deberían. La mayoría de productos del UCM matarían por ser la mitad de sólidas que estas 3 películas. Es una pena que en general no se hable por separado sobre ninguna saga de las que hay aquí en este grupo, salvo que se trate de la trilogía del superhéroe más popular del mundo. Pero bueno, de esa ya hablaré luego. Ahora le toca al Capitán América. Como he dicho antes, todas sus películas son, como poco, sólidas. La primera de todas, que es mi veloz favorita, es buena igualmente. La mitad es algo floja y cómo se derrota al villano es bastante decepcionante, pero aparte de eso, todo funciona. La película es sólida, cual escudo de Vibranium. Y de aquí solo vamos cuesta arriba. El Soldado del Invierno es una muy buena película y también una continuación perfecta de la primera parte. Y sí, ya sé que os habré sorprendido con lo que acabo de decir, porque nunca nadie dice estas cosas sobre Capitán América el Soldado del Invierno, pero es cierto. Y luego está Capitán América Civil War, que es personalmente mi favorita de las 3, aunque siendo absolutamente sincero, como película de esta trilogía se desvía bastante las 2 primeras. Es más un Vengadores 2,5 que un Capitán América 3. Sirve más a la progresión del UCM que a la historia del propio Capitán América. Pero eso no le quita que sea un peliculón, aunque técnicamente El Soldado del Invierno es una mejor secuela respecto al personaje, pero dejando esas pequeñeces a un lado, la saga de Capitán América es mucho más buena de lo que el público general le suele achacar, tan solo porque es un superhéroe muy aburrido, peor para los cerrados de mente. En fin, no puedo esperar que Capitán América 4 arruine esto, o no, esperemos. Ahora toca la otra trilogía predilecta del universo Marvel. Cuando estoy en una competición de tener opiniones opuestas y mi contrincante es la trilogía de Spider-Man de Tom Holland. En serio, parece que solo hay 2 grupos de gente hablando sobre estas películas, los que las adoran y los que las odian a muerte. Bueno, salvo cuando se trate de la tercera, todo el mundo está medio de acuerdo en que está bien. Yo tengo mi propia historia, concretamente con Far From Home. Hace tiempo hice un vídeo donde coloqué las películas del UCM de peor a mejor y cometí el grave error de que me gustase Far From Home. Entonces coloqué la película demasiado alto, pero no os preocupéis, ya me pusieron los comentarios educadamente en mi lugar. ¿Qué tiene que ver esto con la trilogía? Pues bastante poco. Y bastante poco es efectivamente lo que tengo que decir sobre ella. Las pelis están bien, los que las odian a muerte son unos exagerados. Tal vez la tercera se desvía de lo construido en las primeras para hacer fanservice, pero solo un poco. Y equilibran todos los cameos con los personajes anteriores perfectamente. Y hablando de esos personajes anteriores... Soy yo, Peter Parker, el que se cae en el parque. ¿Me he pasado con la bebida? ¿Estoy viendo doble? Ah, no, es la otra trilogía de Spider-Man. La que no es de Andrew Garfield, que se llevó solo 2 películas, el pobre. La trilogía original de Spider-Man es a menudo glorificada por la gente que la vio de pequeños, aclamándola e ignorando muchos de sus fallos por nostalgia. Y no les puedo culpar mucho, ya que formo parte de ese grupo, pero cuando me las volví a ver para hacer este vídeo, me di cuenta de la verdadera fuerza de esta saga. El Spider-Man de Sam Raimi tiene 2 caras. Por un lado están los buenos momentos, las cosas que son objetivamente excelentes de la trilogía. La dirección, muchas escenas, el personaje de Peter Parker, y luego está la comedia. No nos dejes caer en la tentación. Estas películas son muy graciosas, y lo peor es que gran parte de la comedia no es intencional. Sí, los chistes que hacen son graciosos, pero no tanto como las actuaciones, los diálogos, el CGI viejo y las situaciones absurdas que van surgiendo en cada película. Toda esta saga es potencial infinito para memes, y creo que la historia del internet me respalda cuando lo digo. Siempre que no está ocurriendo algo objetivamente bueno, es la mierda más graciosa posible, y eso al menos es lo que más me gusta de la trilogía. Ah, sí, es verdad que la estaba analizando. A ver, la primera es buena, la segunda es mejor, y la tercera no es muy buena, pero también es la más graciosa. Y con esta creo que hemos recogido una lista decente de candidatos para el título de mejor trilogía de películas de superhéroes. Podría seguir, pero creo que ya os hacéis a la idea de que, a pesar de la mala fama que se suelen llevar las películas de superhéroes, esto no significa que no sea todo un logro estar entre las mejores. Y además, esta sección se está volviendo muy larga. Todas estas sagas tienen películas muy buenas, y todas se pueden disfrutar perfectamente. Es más, a través del punto de vista de muchos, cualquiera de las que he mencionado podría ser la ganadora. Sin embargo, según mi opinión, que vosotros ya sabéis que es de las peores opiniones que hay, no hay ninguna discusión. La mejor trilogía de superhéroes que hay es indiscutiblemente Guardianes de la Galaxia. Al menos por ahora, porque os he mentido. Sí, creo que va a haber una trilogía que sea mejor que Guardianes de la Galaxia, y esta es nada más ni nada menos que...
Estoy haciendo este vídeo en el año 2024 y mi intención es que salga a principios de septiembre. A esta hora y día, la trilogía de Spider-Man Into the Spider-Verse solo tiene 2 películas, y la tercera y final aún le quedan unos años para salir. Por lo tanto, todavía no puedo asegurar nada, pero solo diré una cosa: si la tercera entrega mantiene el nivel respecto a las 2 primeras partes, no solo será la mejor trilogía de superhéroes que hay, será la mejor trilogía de películas, punto pelota. Sería el equivalente a que las 3 películas fueran El Caballero Oscuro, son así de buenas. Sin embargo, no voy a esperarme 2 o 3 años para comprobarlo y luego hacer el vídeo. Yo solo quiero una excusa para hablar sobre Guardianes de la Galaxia, así que dejo la aclaración aquí, porque ponerle de título al vídeo ¿por qué Guardianes de la Galaxia es la mejor trilogía de superhéroes por ahora, al menos hasta que salga Beyond the Spider-Verse, no le hará clic tanta gente y necesito comer. Así que por fin, después de mucha palabrería y de visualizar el escenario, creo que ya va siendo hora de empezar a hablar de una vez sobre él. Estaremos todos de acuerdo en que para que una saga de películas sea buena, cada una de ellas tiene que ser como poco buena, que menos. Guardianes de la Galaxia nos presenta probablemente el alineamiento más nivelado de calidad que he visto en ninguna franquicia. Todo el mundo parece estar de acuerdo con que las 3 películas son como poco buenas. Y he oído opiniones de todo tipo, y hay alguna que dice que, bueno, la segunda es un poco más floja, o la primera pierde chispa cuando la ves una segunda vez. Pero eso son las opiniones personales de cada uno y aún así tan solo suelen decir que son peores que las otras 2, no malas. Aún no he conocido ni he oído hablar de nadie que viera estas películas de forma absolutamente negativa. Cada uno tiene su más y menos favorita, pero voy a asumir que estamos de acuerdo en que la calidad media de las 3 es como poco de película buena. Guardianes de la Galaxia Volumen 1 fue un enfoque creativo en el género de superhéroes. Cuando salió, el resto de las películas del UCM habían acostumbrado al público a que los protagonistas fueran arqueotipos de héroes. Tal vez no fueran buenos al principio, tal vez empezasen como capullos y luego a través de cierto desarrollo se volvieran gente genuinamente buena, pero esa era la idea general. Alguien bueno con ciertas habilidades enfrentándose a un malvado con otros poderes propios. Y luego apareció esta como ¿qué pasa, peña? Guardianes de la Galaxia salió mucho antes que otras películas de antihéroes como Deadpool o Escuadrón Suicida, y estoy seguro de que estas películas como poco no se habrían empujado tanto si Guardianes de la Galaxia no hubiera sido tal éxito. Todos los personajes principales del grupo de protagonistas empiezan como capullos integrales, salvo Groot supongo, y al final de la película han pasado por bastante desarrollo. Son mejores personas que al principio, pero siguen sin ser exactamente buena gente. La influencia que tuvo esta película ayudó en gran parte a que los antihéroes se volvieran populares otra vez. La segunda entrega es una continuación perfecta de la primera. Trata del mismo grupo de gente intentando convivir y trabajar en equipo, excepto que son antihéroes y no es tan sencillo cambiar de vida y actitud de golpe. También explora el pasado de varios personajes y les da profundidad a muchos otros. Cuando tiene sus momentos emotivos, estos funcionan, el villano está genial y luego está el volumen 3 que entra, pilla todo eso y lo vuelve a hacer otra vez. Se muestra el mismo grupo adaptándose y volviéndose incluso más familiares entre ellos, pillándose cariño, adaptándose los unos a los otros. Explora el pasado de los personajes y desarrolla con profundidad al resto. El villano también es magnífico. Acaba perfectamente esta trilogía y sirvió como el mayor soplo de aire fresco después de la peor racha que el UCM ha tenido jamás. Las 3 películas en sí son muy buenas, pero ninguna es una obra maestra. Cada una tiene sus fallos grandes que desafortunadamente las tiran para abajo. En la primera película el villano es bastante culero, en la segunda el humor es un poco infantil a ratos, en la tercera Adam Warlock está increíblemente poco desarrollado. A todas les falta mucho para ser perfectas, pero no pasa nada porque la fuerza de estas películas no sale de cada una de ellas por separado. Lo que vuelve a esta franquicia verdaderamente excepcional llega cuando juntas las 3 entregas. Como dejé caer antes cuando hablé sobre la trilogía de Deadpool, una de las cosas que más me chirría sobre sus secuelas es que las películas están demasiado desconectadas tonalmente. Sí, se sigue una línea de eventos que conectan las historias de las 3 películas, pero nunca se continúa de forma natural. No se siente como una sola historia, se siente como 3 historias aisladas. Y eso es porque nunca se planeó ninguna continuación de ningún tipo. Cada película fue hecha por un director distinto y cada uno quería contar su propia historia. Por eso, cuando los personajes secundarios o el interés romántico en las películas de anteriores les estorban, se limitan a ponerlos a un lado y omitirlos, lo que a mí personalmente me frustra porque me gustan esos personajes, pero que me den, supongo. Sagas como la trilogía original de Spider-Man o la del Caballero Oscuro, por otro lado, tienen suerte, ya que todas fueron dirigidas por un solo director que tiene una visión sobre la historia que quería contar y puede permitirse avanzar de forma natural en esa dirección con la ocasional intervención de algún supervisor que quiere cambiar algún que otro detalle. Pero hay pocas historias que superan a la de los 3 volúmenes de Guardianes de la Galaxia. Es como si se hubieran adaptado directamente de un libro, como en la trilogía del Señor de los Anillos. A uno no le suele dar la impresión de que sean historias separadas y eso es gracias a la continuidad tonal de las películas. Por ejemplo, es muy extraño el por qué pudo Quill aguantar tanto tiempo sujetando la piedra del infinito sin morir instantáneamente, salvo porque en las secuelas se revela que era el hijo de un celestial y esto no sale de la nada, ¿no? Hubo un montón de referencias sutiles pero inteligentes sobre su padre a la primera película, como cuando Yondu dice que se alegra de no haberlo entregado a su padre, o cuando su madre dice que vino de las estrellas, y se explica toda la lógica de esto, todos los razonamientos, además de implementándolo en su propia película con su propia trama, conflicto y resolución. Por eso no
no se siente forzado, por eso se siente absolutamente natural. Otro ejemplo es con Rocket. En la primera entrega se menciona brevemente a su creación en una escena, se puede ver que en su cuerpo está hecho polvo y luego llega el momento donde el personaje se emborracha y despotrica contra el resto de personajes y deja ver que su pasado y su infancia fue absolutamente horrible. Y esta escena es muy buena en sí, pero en el momento en el que te ves Guardianes de la Galaxia 3, donde exploran en profundidad dicho pasado, se vuelve incluso mejor. Y esa es la fuerza de esta trilogía. En solitario cada película es simplemente buena, puede que incluso muy buena, pero en el momento en el que las juntas, cada una mejora la calidad de las otras. Tal vez sea por la forma en la que se presagian eventos de las próximas entregas, o tal vez es por ver a los personajes cambiar de actitud frente al resto del grupo a medida que pasa el tiempo, porque eso es lo que hacen las secuelas realmente buenas, volver a las películas originales aún mejores de lo que ya son. Y es un milagro que hayan salido así de bien, porque os recuerdo que mientras estas películas sucedían, había todo un universo cinematográfico ocurriendo al lado. Tan solo medio afecta a la tercera entrega, ya que han pasado muchas películas entre medias donde los guardianes han sido relevantes, y aún así la única modificación grande que ocurre fuera de pantalla es que Thanos murió y Gamora perdió la memoria. Solo con saber esas dos cosas se puede continuar con total normalidad. Pero esta historia no es buena tan solo porque tenga continuidad. En mi opinión, lo que la vuelve tan especial es que sé que, según mi historial hablando de películas de superhéroes, tiendo a chuparle mucho el pito a Jaime el Pistolas, pero no puedo evitarlo, me gustan mucho las películas que dirige, y es que suele hacer una cosa que me encanta. Mientras otros directores se centran en hacer cosas épicas como Zack Snyder o tener un estilo distintivo como Wes Anderson, el enfoque de James Gunn suele ser los personajes. Al menos en las películas y series de su carrera cinematográfica que me he visto, tiende a dedicarle mucho cariño a los personajes. Suele darles profundidad, conflictos personales, básicamente todo lo que hace a uno sentirse identificado o conectado con ellos. En Guardianes de la Galaxia tenemos un claro ejemplo de esto. Incluso personajes secundarios como Kraglin, que no podría ser más personaje secundario aunque lo intentase, se lleva un buen trato. Es decir, al tipo le dan motivaciones, escenas donde puede demostrar bastante personalidad y suficiente tiempo de pantalla para que a uno le pueda caer bien, pero no demasiado ya que es un personaje secundario. No forma parte del grupo principal, quienes se van a llevar el cacho más grande del pastel. Y hablando de este grupo, Jesús, todos los personajes son memorables, todos son carismáticos a su manera, todos proporcionan una dinámica que sería irreemplazable con cualquier otra persona, todos tienen relaciones con el resto, volviéndolos más realistas. Es decir, si pusiéramos a todos en una gráfica así y dibujásemos una línea que conectase a dos personajes aleatoriamente, es muy probable que como mínimo pudieras decir, esos dos se llevan bien, porque podemos ver claramente la dinámica entre los dos en esta escena. O por ejemplo, hay un poco de tensión entre estos dos personajes, pero al final resuelven sus diferencias para trabajar en equipo, según podemos ver en esta escena. Comparar esto con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, por ejemplo. ¿Qué relación hay entre Superman y Aquaman? No lo sé. ¿Qué relación hay entre Batman y Cyborg? No lo sé. ¿Qué relación hay entre Mujer Maravilla y Flash? No lo sé. No quiero darle todo el crédito a los escritores. Sí, puedes ver lo mucho que ganan a los personajes por cómo está escrito el diálogo entre ellos. Pero lo que vuelve a estos personajes realmente buenos no es nada más ni nada menos que sus actores. Ellos le dan realmente vida a quienes interpretan. El casting de las películas es perfecto y son tan icónicos que me cuesta mucho imaginarme a cualquier otra persona ocupando su lugar. Por ejemplo, a la gente le encanta meterse con Chris Pratt y bueno, sí, es bastante molesto que se lleve el papel de actor de voz de personajes como Mario o Garfield, principalmente porque sea famoso, pero uno no puede negar que cuando es la hora de actuar es capaz de hacer un trabajo excepcional, tanto si es para escenas emotivas como simplemente para darle carisma al personaje. Y lo mismo digo para el resto de actores, todos hicieron un trabajo estupendo interpretando a sus personajes. Incluso Bradley Cooper, que le da la voz a Rocket, le pone tanto entusiasmo, carisma y emoción al personaje y está tan bien animado por el departamento de efectos especiales que han conseguido que la gente se sienta emocional respecto a un mapache de CGI. Eso es simplemente increíble. Y es todo ese desarrollo de todos esos personajes, ese alma que tiene la saga, lo que le da a uno ganas de verla una y otra vez. Bueno, todo eso y mucho más. Hay algo que distingue a Guardianes de la Galaxia de cualquier otra franquicia. Algo que va más allá de que sea simplemente buena. Es su forma de ser, su vibra, su carisma. Nada encapsula mejor esto que la introducción de la primera película. Se ve una escena durísima, mostrando el pasado trágico del protagonista, y luego se hace un salto en el tiempo hacia adelante donde vemos a una figura misteriosa avanzar por unas ruinas. La música es misteriosa y épica. Y entonces el protagonista se quita la máscara, se pone unos cascos y empieza a escucharse Come and Get Your Love, seguido de un montaje donde se le ve bailando en esas ruinas. Esta escena es absolutamente icónica. También lo es cada tema musical utilizado en las películas. Hooked on a Feeling siempre es inmediatamente relacionado con mapaches gracias a Guardianes de la Galaxia. Dude, how do you feel?
Pero aquí la música tiene su propio propósito. Sirve para expresar las emociones por las que van los personajes, sirve para subvertir las expectativas del espectador y encima tiene una explicación canónica de por qué está sonando en la película. Además, para rematar, son todos temazos. Y cuando una canción no es usada para expresar los sentimientos de personajes, es usada para acompañar a la increíble acción que tienen las películas. Y como el resto de cosas, esta acción está llena de personalidad rabial. Es decir, no solo tiene un buen uso de cámara, unos planos fantásticos y unos efectos especiales cuidados gracias a la increíble dirección de las películas, también varía según cada personaje. No hay grupos tan diversos como el de los Guardianes de la Galaxia. Tenemos un pirata espacial, una cyborg, dos super guerreros, un árbol humanoide, una tipa capaz de controlar mentes al contacto y un mapache con pistolas. Con esa plantilla, las coreografías tendrían que ser caóticas y desequilibradas, pero no. Cada escena de acción es icónica a su manera y está coreografiada expertamente. Se puede apreciar que con el avance de las películas, este grupo se va coordinando cada vez más y se aprovechan de las habilidades de los otros. Es que no sé qué más añadir a esta sección para convenceros. ¿Cuántas películas podéis decir que acaban con un duelo de baile contra un villano genocida sin que se sienta forzado en absoluto? En fin, creo que después de hablar tanto por tanto tiempo, ya os habéis hecho la idea de por qué para mí Guardianes de la Galaxia es la mejor trilogía de superhéroes y está entre las mejores trilogías del cine en general. Sin embargo, aún hay algo más. Una última cosa que tiene esta saga, estas películas, estos personajes que realmente lo cimienta todo. Y esa cosa es... Espero, gente, que nos importe que me ponga un pelín emotivo en esta sección. Lo sé, bastante cringe por mi parte, pero bueno, toca joderse. Vivimos en una época en la que criticar es mucho más fácil que crear. Hay una razón por la que cuando tienes talento en cualquier campo, ya sea dibujar, escribir, componer, cantar, bailar, cualquier forma de expresión personal que se te ocurra, no tiendas a ir por ahí mostrándoselo a todo el mundo, porque es tu obra de arte personal. Sí, vale, puede que no sea el mejor dibujo o la mejor historia que haya en el mundo ni de lejos, pero para ti tiene muchísimo significado. Estás poniendo de pasión, cariño y esfuerzo a algo. Has creado algo que únicamente podría haber sido creado por ti. Y sin embargo, literalmente cualquier persona puede mirarlo y decir, bueno, la mano te ha quedado un poco rara. Crear algo toma tiempo, esfuerzo y creatividad, mientras que una crítica solo toma unos segundos. No hace falta pensarlo mucho, ni debes tener talento. Y bueno, siempre ha sido un poco así, pero desde que se inventó el internet, las críticas han ido pillando más y más fuerza aún. Literalmente cualquiera puede irse a Twitter y criticar, por ejemplo, la forma de jugar de algún jugador de fútbol profesional. Ellos se matan a entrenar cada día, le dedican su vida a este deporte, pero literalmente cualquier espectador de uno de sus partidos puede escribir, joder, es que Jacinto juega como el puto culo, llevan como 5 oportunidades de gol desperdiciadas por culpa suya. Como si él fuera a hacerlo mejor. A ver, la crítica también es muy importante. Una buena opinión constructiva puede ayudarle a uno a evitar cometer errores en un futuro. Tal vez comentar algo que genuinamente se merezca que le pongan unas pegas ayuda a que los creadores se den cuenta de que algo no funciona en absoluto, que se tiene que arreglar. Pero seamos sinceros, la gran mayoría de las opiniones no son así. Por regla general, la gente dice lo primero que se le pasa por la cabeza sin pensárselo demasiado e incluso sin saber mucho sobre el tema que se discute, porque es así de fácil. Eso también incluye a películas, o series, o cortometrajes. Hay aplicaciones como Letterboxd creadas exclusivamente para que la gente dé su opinión sobre películas. Cualquiera puede poner cualquier película a caldo sin arriesgarse en nada. Ellos cuentan con el lujo de no haber expuesto nada al juicio de los demás. No tienen nada que perder por criticar. Es decir, miradme a mí. ¿Tengo un grado en cinematografía o algo parecido? No. ¿He hecho alguna película en mi vida? Tampoco. ¿Me ha impedido eso criticar un chingo de películas y series en muchos de los vídeos de mi canal? ¿Qué va? Hay que recordar que al final del día, tal como Antonego lo propuso, hasta el producto más mediocre tiene más valor que todas las críticas negativas que se lleve combinadas. Pero estas críticas generales desafortunadamente tienen muchísima fuerza. Y por eso cuando se trata de películas es increíblemente raro ver un producto donde puedas sentir la pasión de alguien que genuinamente quería contar una historia. Tal vez en películas indie, donde no haya ejecutivos que puedan meter mano, pero en el mundo de las películas taquilleras no hay espacio para el corazón. Solo para decisiones automatizadas por estadísticos y tomadas por señores en corbata que muy a menudo tampoco tienen mucha idea de lo que hacen. Pero eso es lo que funciona. ¿Qué queréis que ganaría más dinero en taquilla? Una tercera entrega de Deadpool en la que se terminase de forma satisfactoria la trilogía, dándole tiempo en pantalla a todos los personajes secundarios que habían sido tan importantes y acabando todos los arcos de forma natural, o una tercera entrega de Deadpool en la que aparezca Lucio el Garras, tengan una aventura juntos y luego se metan en el UCM. Una vez más, no les culpo, esta es la decisión que les ha hecho ganar más de $1 billón. Tan solo digo que tenemos suerte que el producto haya salido bueno al final, porque su concepción fue gracias a la elección más fría y calculada para apelar a las críticas generales, porque el espectador promedio va a ver eso y sin verle las pegas va a pensar, vaya, cómo ha molado que se hayan traído a Hugh Jack y pumba, 1,2 billones. Pero cuando miro a Guardianes de la Galaxia, no veo eso. No se ven tan fácilmente las decisiones tomadas por los ejecutivos, que seguro que las habrá, claro que sí. Tan solo veo una historia creada por alguien que genuinamente quería estos personajes y le importaba que les sucediera. Para crear una saga en la que se puede meter un especial navideño que no sea cringe en ningún momento y cuyo final sea simplemente los personajes bailando, hace falta algo más que saber escribir
escribir bien historias. Hay que ponerle cariño, hay que ponerle pasión, hay que dedicarle esfuerzo y tiene que llegar a importarte realmente. Un ejecutivo habría dejado que los Guardianes se quedasen andorreando por ahí, al ser los personajes más populares del universo Marvel en ese momento. Así podrían volver a aparecer en alguna otra película y se ganarían un dinero extra. Alguien a quien genuinamente le importasen esos personajes les habría dejado ese final. Dejadme recordaros además que James Gunn justo se iba a ir del UCM para empezar a dirigir el universo cinematográfico de la competencia directa. Volvió a trabajar con ellos tan solo para asegurarse de que esta historia se llevase un buen final. Y así es como nacen las historias verdaderamente extraordinarias, con pasión, esfuerzo y corazón por parte de una persona o un grupo de personas que quería mostrarle al mundo su obra de arte personal. Y dejadme recordaros que cuando le echas tanta dedicación a algo, estás básicamente dejándote a ti mismo en una posición muy vulnerable desde la que cualquier persona puede venir, criticarla negativamente y hacerte daño de forma personal. Y esa valentía es una de las cosas que más valoro y tiene que contar para algo, como mínimo. Incluso si tan solo es la guinda en el pastel formado por todos los puntos a favor que he expuesto antes. Y hablando de estos, creo que mejor si vamos cerrando. En resumen, por si acaso alguien ha desconectado durante el 90% del vídeo, Guardianes de la Galaxia es indiscutiblemente una muy buena trilogía. Todas sus películas son buenas, como poco, tienen sus fallos, como no, y a cada una cualquiera podría sacarle pegas. Pero la verdadera fuerza de esta saga viene cuando combinas las tres películas y las cuentas como una sola historia unificada. En ese momento todo hace clic, tanto las tramas construidas desde momentos anteriores, el desarrollo de cada arco a medida que pasa el tiempo y el enfoque general en sus personajes carismáticos y profundos. Todo eso, sumado a lo carismáticos, originales y rompedoras que son las películas, llega a la creación de una de esas franquicias que solo aparecen una vez cada luna azul. Y, en mi humilde opinión, no hay ninguna otra trilogía de superhéroes que la supere. Al menos hasta que salga la última entrega de Spider-Verse. Ah, por cierto, Álvaro, tienes algo detrás tuya. En fin, eso es un poco todo. Espero que os haya gustado el vídeo o que al menos os haya hecho filosofar un ratito. Si te sientes extra goofy, considera suscribirte al canal. Tenemos galletas de chocolate. Y después de esto, yo ya me voy a ir despidiendo. Pasen un buen día.